Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cuando bailo puedes verle mi forma de bailar. El orgullo que yo siento por mi bomba está brutal. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, Rafael, bendíceme sabiduría para llevar tu legado como tú quisiste en vida. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Cada día más, cada día más. Ay, orgulloso yo me siento cada día más. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, caridad, cólmame de tu bendición para llegar a los niños con tu tacto y con tu amor. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cuando bailo yo me transporto a esos tiempos cuando el sentimiento era lo que hablaba por el cuerpo. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cada día más, ay, cada día más. Ay, orgulloso yo me siento cada día más. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Con elegancia yo me paseo en el bate, bailando la bomba buena como siempre como es. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cierro yo los ojos y bailo mi bomba, porque eso es lo que yo siento desde adentro en mi bomba. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Boricuas Globales, el episodio 6. De alguna manera, a continuación de lo que empezamos a hacer en el episodio 5, que tiene que ver con establecer quiénes son esos puertorriqueños y puertorriqueñas que se han ido del país y están haciendo patria, construyendo país desde donde se encuentran. No podemos dejar de decir que nuestros auspiciadores que nos apoyan en este proyecto de conversar, de dialogar con la diáspora puertorriqueña, son Cervecera de Puerto Rico, Cooperativa de Vega Alta y Cooperativa Abraham Rosa. Esta vez vamos a irnos un poco lejos. Más allá de Estados Unidos, hay puertorriqueños que se han movido a diferentes partes del mundo por razón de sus trabajos, se enamoran y salen de Puerto Rico y se instalan en otros países que no son necesariamente Estados Unidos, que como ustedes saben es el lugar donde mayor número de puertorriqueños vive, por razón que hemos discutido antes de las diferentes diásporas alrededor de los asuntos de la economía, cómo en la historia se han ubicado las mayores diásporas hacia el país que todavía acoge a Puerto Rico como parte de uno de sus territorios. Vamos a hablar con, yo la conozco como Marinita Santini, así que vamos a hablar con Marina Santini de los Santos, una abogada puertorriqueña que está hoy en Dubái, pero no empezó en Dubái. Vamos a ver cómo saliste, Marina, de Puerto Rico, inició ese viaje a otros países y en este momento llegar hasta Dubái. Bienvenida a Bonitas Radio. Muchas gracias, un placer. Bueno, yo, pues sí, como llegué a Dubái, pues tomó mucho tiempo. Pues yo me fui de Puerto Rico, no con plan de quedarme fuera de Puerto Rico cuando tenía 17 años para ir a la universidad. Y me gradué de la universidad en el 98 y como comentaste en la introducción, a mí me pasó de todo un poco. Primero me enamoré. En la universidad conocí a mi esposo, bueno, ahora es mi esposo. Cuando tenía, pues yo tenía 20 años, yo creo. Él es mexicano-americano, nacido en los Estados Unidos, en Michigan. Y pues cuando yo me gradué, el año después de que él se pues reubicara, ¿verdad?, en Michigan, yo me mudé a Chicago para estar cerca. Y ahí empecé a trabajar en varias organizaciones sin fines de lucro. Todavía no era abogada, yo me había graduado con un bachillerato en estudios afroamericanos de Harvard. Y tenía pues interés en esa área, ¿verdad?, de cosas de justicia social, etc. Y acabé estudiando Derecho y entonces ahí fue que empezaron a cambiar las cosas. Me gradué de Loyola
en Chicago en el 2006 y empecé a trabajar para un bufete internacional. Bueno, cuando empecé era pequeño y al año nos compró un bufete internacional grandísimo. Y después de varios años en el bufete acabé en un área de representación de defensa criminal, pero corporativa. Y haciendo investigaciones, representando a compañías en investigaciones criminales, básicamente, federales. Y después de, pues nada, 10 años en eso, pues acabé yéndome a trabajar donde uno de nuestros clientes, básicamente, que es una compañía farmacéutica y de nutrición y otros productos en el área de salud. Y después de 6 meses en ese trabajo, pues me surgió esta oportunidad de mudarme a Dubái, a trabajar ahora yo no soy abogada para la compañía, sino que trabajo en el área de compliance, de cosas de anticorrupción, básicamente. Y cumplimiento, obviamente. Exacto, cumplimiento. Encontrado el derecho estadounidense por venir de una farmacéutica que tiene base en Estados Unidos con otros países que el Estado de Derecho es totalmente distinto. ¿Cómo eso se encuentra en tu trabajo? O sea, tú eres una puertorriqueña que obviamente pues hay una relación de Puerto Rico con Estados Unidos, vas a estudiar allá, pero sales de esa estructura hasta cierto punto, como digo, con unas diferencias legales puntuales, a un país totalmente diferente. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo es tu costumbre a llegar desde estrictamente ahora profesional? Pues es bien interesante porque en esta área los Estados Unidos tienen un control y una presencia casi absoluta global porque han pasado una ley, ya tienen más de 10 años, que básicamente regula a todas las compañías que están registradas en los Estados Unidos, no importa dónde estén, o sea, dónde sea que se estén desempeñando, mientras que sea una compañía pública o que alguna compañía relacionada, o sea, en algún ser uno de los shareholders, uno de los dueños, pues básicamente esta ley es una ley global anticorrupción. O sea que esa ley nos aplica aquí en Dubái, igual que nos aplica en Japón, en Corea, donde sea. Y no solo eso, sino que le aplica a todas las compañías que trabajan, que nos representan, aunque sean compañías locales. Así que es interesante porque hay mucha colaboración, ¿verdad? Con las autoridades locales, con el gobierno local, con los ¿verdad? Con los departamentos de salud especialmente, pero todo con este enfoque bien americano, que es bien interesante. O sea, tenemos una ley americana que tenemos que seguir, no importa dónde sea, y aunque yo sea literalmente la única americana, ¿verdad? O sea, persona que vino de los Estados Unidos aquí en nuestra operación de cientos y cientos de personas, tenemos que seguir esta ley y esta infraestructura legal americana. Y eres la única de Estados Unidos, o sea, que viene de Estados Unidos y eres la única puertorriqueña. En mi compañía, definitivamente soy la única puertorriqueña y aquí en Dubái. Y de gente que ha venido de los Estados Unidos, nada más somos, bueno, como 2 o 3 solamente. En Dubái no es muy común tener gente de los Estados Unidos. Es más común que vengan europeos. Ok. Marina, una vez llegaste, tú tienes, además de a tu esposo, tienes hijos. ¿Cuál fue el primer encuentro con una cultura totalmente distinta a la nuestra? Que parte sobre todo de unas bases religiosas muy diferentes y que de ahí deberíamos decir que estructura el movimiento social del país. ¿Cuál fue tu primer encuentro chocante con esa cultura? Chocante. Bueno, yo pues sí tengo 2. Cuando me mudé tenía 2 hijos, ahora tengo una hija también que nació aquí, que ya cumplió 2 años, que fue una sorpresa, ¿verdad? Y bueno, varias sorpresas haber estado aquí. Ya llevamos casi 4 años, no esperábamos estar tanto tiempo, no sabemos cuándo vamos a regresar,
esto del COVID ha cambiado. Pero entre las cosas así, pues que fueron más impresionantes al principio, pues es sencillamente lo visual, ¿verdad? O sea, uno ve gente vestida de una forma muy conservadora, haciendo cosas muy, pues, normales, ¿verdad? O sea, yo creo que hay como un exoticismo con el que uno llega, unas expectativas que uno tiene de que, pues, aquí las mujeres están tapadas, las tratan de una forma particular, o sea, no, a lo mejor no tienen tantos derechos, no tienen la habilidad de desempeñarse en la sociedad sin control del esposo. Y por lo menos aquí en la ciudad, en los Emiratos, ¿verdad? En esta sociedad específicamente, lo que me chocó fue que en realidad es lo opuesto, ¿verdad? Sí existe una estructura basada en la religión y más cerrada, ¿verdad? En muchas formas que otras. Pero, por ejemplo, los Emiratos la semana pasada, su satélite que habían enviado a Marte entró en órbita en Marte, ¿verdad? Algo muy importante, este país tiene menos de 50 años. La directora de la agencia que desarrolló este proyecto y en 5 años llegó a Marte, o sea, algo bastante impresionante, ¿verdad? Un país que Rápido. no tenía una agencia ni para construir estos proyectos hace 5 o 6 años, pues llegó en tan pocos años. Y la directora es una mujer. Y he encontrado, pues, que aquí, especialmente para las mujeres que son de los Emiratos, o sea, que son ciudadanas de los Emiratos, a la verdad que existe mucha oportunidad y llegan a posiciones de poder bastante altas, que me parece que para mí fue algo que en realidad me cambió la perspectiva, ¿verdad? Y mucho de mi miedo de venir para acá tenía que ver con ser una mujer, con ser pues, alguien que yo pensaba pues que me iban a tratar como si fuera menos, como si no tuviera derecho a hablar, etcétera. Y a la verdad que he encontrado que no, o sea, que la sociedad tiene pues definitivamente algunas reglas que uno nunca puede romper, ¿verdad? O sea, unos límites que uno nunca puede traspasar. Pero en eso de tratar a una mujer diferente, pues he visto muy poco. Y eso me ha sido muy interesante, ¿verdad? Porque yo creo que no sé, que uno tiene prejuicios en realidad que uno trae y piensa que eso es lo que le va a pasar a uno. Interesantemente, lo que más me chocó fue la primera vez que fui a Arabia Saudita, que me trataran completamente normal, pero me tenía que tapar, ¿verdad? Me tenía que cubrir la cabeza, me tenía que poner una valla. Eso fue en el 2017. La última vez que yo fui a Arabia Saudita fue justo antes de que empezara todo esto con el COVID y yo no usé ya, ni me tapé la cabeza, ni usé abaya, sino que me vestí con mi ropa normal. Digo, nada muy pegado ni nada, pero mi ropa normal. Así que eso es lo otro que he visto, el progreso que ha pasado aquí en los últimos años, progreso social, ¿verdad? Ha sido también bien interesante. Y son 3 años. Y poco tiempo, o sea, ha sido bien, bien rápido. Pero interesante, tú sabes, ¿verdad? Que no me parece que se sienta como algo muy forzado, sino un desarrollo bastante orgánico. Y uno va encontrando, pues, como las cosas que le atraen a uno y donde uno hace conexiones. Por ejemplo, hemos encontrado muchos parecidos entre Puerto Rico y los puertorriqueños y los palestinos. Aquí hay una población palestina bastante grande. Y pues hemos encontrado en esa comunidad pues amigos, intereses comunes políticos, sociales, hasta de cine, ¿verdad? Como que uno va encontrando así, ¿verdad? Los paralelos, las conexiones. En muchas cosas nos parecemos más a los árabes que a los americanos. Es verdad, o sea, Sí. nadie sabe hacer fila, no tenemos paciencia, se mete uno con todo el mundo, la gente habla. Bueno, obviamente la familia es lo más importante. Lo único que aquí, pues, a lo mejor la familia se extiende un poco más, es algo más como una tribu casi, ¿verdad? La familia bien extendida. La gente tiende a vivir junta.
¿verdad? Tienen 3 o 4 casas y ahí vive toda la familia en esa área. Pero nada, hemos encontrado así pues que hay muchos parecidos, más que nada. Ha sido muy Marina, interesante. tu relación con Puerto Rico, estando en un país a 8 horas de diferencia, ¿cómo te mantienes al día de lo que está ocurriendo y cuáles son las áreas de mayor interés, aparte de que tienes familia, tu familia está acá, las áreas de mayor interés con relación al país? Ah, qué buena pregunta. Pues definitivamente a través de la familia, ¿verdad? Y los grupos de WhatsApp. Y la familia de nosotros, pues fue interesante porque yo me mudé aquí hace, pues sí, casi 4 años. Pero antes de eso, mi hermano se pasó casi 8 años también viviendo en el Golfo. Así que siempre, ya llevábamos mucho tiempo con una conexión a la región, ¿verdad? Pero además de verdad, a través de la familia, definitivamente, pues ahora hay tantos medios y tantas formas de estar conectado, así que por Twitter, por Instagram, pues tenemos amigos que son músicos, que son poetas, que son escritores, y pues uno va viendo de qué están hablando ellos y uno así se mantiene al tanto. Mi hermano ha estado bien activo en cosas sociales y obviamente de cine, de cultura, así que conociendo pues a través de lo que él está haciendo y la gente con la que él se está conectando. Y es algo bien orgánico, ¿verdad? O sea, no es noticias como tal, aunque claro, uno lee las Claro. noticias y está bien al tanto, pero viendo pues a través de la gente que uno conoce y los intereses que ellos tienen, que a veces pues, ¿verdad? Es como algo muy específico porque uno tiene amigos que tienen intereses iguales o Claro. parecidos a los de uno. Así que pues uno aprende lo que quiera aprender de la perspectiva que sea. Pero ha sido bien interesante porque poco a poco he ido encontrando, ¿verdad? Como diferentes colectivas que están metidas en cosas de feminismo, de violencia contra la mujer y que son pues temas que pues nada, que a mí siempre me han interesado y que tenían que ver un poco, ¿verdad?, con lo que estudié, con mis trabajos, y he visto los cambios desde lejos. Eso es lo más difícil, claro, de estar aquí. Es que todo se siente como, pues, como una película. Claro. Uno está lejos y ve muchas cosas. Aunque de casualidad estuvimos ahí en el verano, en el 2019, cuando vimos, pues, Ujú. tremendos cambios políticos. Y mis hijos tuvieron la oportunidad también de estar ahí y ser pues testigos. Así que uno mantiene las conexiones que puede. En términos de cuando llegaste a la ciudad de Dubái, a los Emiratos, has recorrido, ¿verdad? Esa área. El conocimiento sobre Puerto Rico. Mencionas que los palestinos ya tienen contacto con diferentes familias palestinas que se puede ver la cercanía y el conocimiento y sobre todo la empatía del asunto ideológico. Pero ¿dirías que había conocimiento o se extrañaron de ver a una persona del Caribe allí? Pues casi nada. Y lo que sabía tenía que ver con, pues con, honestamente, Despacito, que estaba en el radio, después Bad Bunny, y básicamente ese era el contexto. Wow. Eh, Después, poco a poco, sí, uno va encontrando algunas personas que, pues, que tienen más experiencia, más conocimiento. Definitivamente, pues, hemos conocido muchos españoles, muchos latinoamericanos, pero en general la población de aquí, que son, pues tienden a ser pues, de los Emiratos, ¿verdad? Pero poco, porque aquí solo como 20% de la población es una población local, Ujú. ciudadano. El resto somos todos aquí emigrantes, temporeros en realidad, ¿verdad? Porque no hay ciudadanía emirati, no se le da a uno ciudadanía. La mayoría de los colegas pues son árabes, pero de otros países. La mayoría del Líbano, de Jordania, de Egipto. Y entonces también de Pakistán, de la India, hay muchos inmigrantes. Y poco conocimiento. Lo que también hay son muchos filipinos. Y ahí sí hemos encontrado mucha gente, ¿verdad?, que tiene más, un Sí. poco más de conexión, conocimiento. Y nada, y hemos encontrado la comida se parece. La,
otras cosas, ¿verdad? La música y eso también. Así que nada, uno va encontrando conexiones. Pero sí, muy poco de Puerto Rico. La sorpresa más grande fue hace 3 años entrar a una bienal de arte en un emirato al norte de Dubái que se llama Sharjah, que es un emirato bien pequeño y mucho más conservador. Por ejemplo, no se permite el alcohol en el emirato entero. Y entrar y encontrar una instalación de arte con un video del yunque, de unas cotorras. Del yunque, de unas El cotorras. yunque, sí, unos artistas puertorriqueños, que ahora mismo se me olvidó el nombre, mira qué mal. Que son un grupo, una pareja que hacen instalaciones de video. A ver si Wow. me acuerdo. Pero sí, bien impresionante. Y nosotros, bueno, para nosotros fue algo tan grande y pues era entre muchos cuadros y muchas instalaciones, pues unas cotorras y el yunque. Y el observatorio también de Arecibo en el video. Bien chévere. El, la cotidianía, tú hablabas de esos cambios que aparentemente se estaban dando bastante rápido, con relación sobre todo a lo que son los derechos de la mujer. ¿Te parece que de la misma manera que a nivel de la educación, como puede ser que esta mujer dirija la agencia más importante para llevar al, a los astronautas a participar del proyecto Marte? ¿Te parece que la cotidianía es igual? Eso que me hablas de que es comparable lo que te pasó en el 2017 en Arabia Saudita versus lo que está pasando en el 2021, que ya las mujeres pueden ir un poco más libres en términos de cubrir el cuerpo. Es compatible. O sea, lo estamos viendo a un nivel de profesional, de educación, que tiene que ver con el acceso a a la educación. Y en la Sí. cotidianía, pues un poco más liviano o digamos suelto, lo que eran las costumbres más de conservadoras, como es la cubierta de los cuerpos. Yo creo que ahí es que uno ve la diferencia entre las sociedades y los países dentro de la región. Porque yo creo que en los Emiratos las mujeres, por lo menos las mujeres emirati, ¿verdad? No necesariamente las otras mujeres árabes en el país, tienen el derecho absoluto a escoger si se van a cubrir o no. Y Ok. yo creo que es una decisión que sea muy personal y que probablemente si uno cuenta, pues la mayoría lo hacen, pero no, y ahí es donde yo creo que la percepción de uno va cambiando mientras más tiempo uno se pasa aquí. No es algo que es opresivo, ni que yo creo, ¿verdad? Ni que ellas se sientan en general que tienen que hacerlo y si no, están en algún peligro o van a estar, ¿verdad? O sea, las van a maltratar ni nada por el estilo. O sea, aquí hay mujeres, hemos conocido mujeres emiratis que se cubren, otras que no se cubren la cabeza, pero se ponen su abaya, o sea, su batola, ¿verdad? Negra, y otras que no hacen ninguna de las dos cosas y están en diferentes posiciones. Generalmente las que están en posiciones del gobierno, pues sí, se tienden a cubrir más que nada. Pero sí, o sea, lo que yo he visto en los países donde era más forzado, ¿verdad? Como Arabia Saudita ha sido ese cambio y que las cosas se han ido abriendo y que se han... Y pues nada, o sea, sí, yo creo que las mujeres en esa sociedad, por ejemplo, ahora tienen mucho más, tienen una vida diaria muy diferente. Pueden manejar, antes no podían manejar. El acceso al trabajo y a la educación pues ha ido subiendo. Claro, tiene una conexión económica también, ¿verdad? Porque son países que en general históricamente, le han dado pues no sé cómo decir esa palabra en español, subsidized, subsidio, le han dado como un subsidio Sí, a la vida diaria de sus ciudadanos. Pero el precio del petróleo afecta al país y la habilidad del país de hacer eso. Entonces, cuando no pueden pagar, ¿verdad? Todo lo que necesitan sus ciudadanos, pues necesitan que los ciudadanos trabajen. Si quieren que los ciudadanos trabajen y quieren inversión extranjera, pues
esos ciudadanos tienen que estar preparados para trabajar en un ambiente internacional y no solo local. Así que todo está, ¿verdad?, relacionado, ¿verdad? Las mujeres tienen más derechos y tienen más acceso, pero también se están integrando ahora a la fuerza laboral, y para poder ser parte de la fuerza laboral, pues necesitan más derechos y necesitan más educación. O sea que todo está, ¿verdad?, como conectado, pero uno va viendo, sí, el cambio, ¿verdad? Porque esta población, incluso en los Emiratos, pero aquí es más pequeño, es una población, ¿verdad?, bien pequeña, 2 millones de personas emirati, y como 8 o 9 millones que somos extranjeros. O sea que lo que el gobierno tiene que gastarse para mantener esa población local es mucho menos, pero en un país como Arabia Saudita pues son 65 millones. Exacto. Sí, como 60. Un poco redondeando nuestra conversación, yo te escucho, eres una puertorriqueña que salió quizás de esa diáspora estudiantil, que sale del país a estudiar, se forma, digamos, en el caso tuyo en Estados Unidos, y bueno, y por ahí pues siguieron los movimientos hasta llegar a Dubái. Mantienes un vínculo siempre con el país a través de tu familia y a través de tus diferentes conexiones, que como tú dices, nos imaginamos lo rápido que es ahora, porque ahora es casi instantáneo, a pesar de las 8 horas, a través de todas las redes, pues puedes estar conectada con el país. ¿Tú dirías que es un movimiento que ya es bastante normal en la generación tuya, partiendo de salir a estudiar y quedarse en los lugares donde han estudiado y se forman profesionalmente, pero todavía tienes el dejo de quizás otras generaciones que quieren volver finalmente al país? Pues sí, pues mi generación, no sé cuál es mi generación exactamente, pero he menos. observado. Tú eres como X. Generation X, somos generación X. He observado, o sea, entre la gente que conozco, ¿verdad? Y con la que estudié en Puerto Rico antes de irnos a la universidad, pues yo me gradué de St. John's, así que la mayoría de mis colegas, de mis compañeros de clase se fueron a estudiar a los Estados Unidos. Y he visto una tendencia a regresar, o sea, como casi la mitad, a lo mejor un poco menos de la mitad de mi clase, me parece que han regresado a Puerto Rico. Algunos estuvieron en Puerto Rico un tiempo después de graduarse y entonces otra vez se fueron a los Estados Unidos. Me parece que después de María, 2 o 3 también se fueron en ese momento. Pero he visto, especialmente, tiene que ver, me parece, mucho con el trabajo al que se dedican, y he visto los que son artistas, que son músicos, tienden a estar en Puerto Rico o no haberse ido o haber regresado a estudiar después del bachillerato, a hacer maestrías, doctorado y a trabajar en Puerto Rico. Los que son profesionales me parece que no, que se han ido, y no sé si es como en plan de regresar en algún momento. Pero yo creo que también tiene que ver un poco con que nos graduamos, ¿verdad?, de St. John's, o sea, que era gente que pues a lo mejor teníamos ya ese plan, esa idea de irnos a los Estados Unidos a estudiar por lo menos, o algunos tenían conexiones, familia en los Estados Unidos, etcétera. Sí. Bueno, por último, la pregunta para mí, que siempre vincula de alguna manera y nos trae a la cultura puertorriqueña, es la música. ¿Cuál es la música puertorriqueña que todavía cargas contigo independientemente de dónde estés? Pues yo solamente canto una canción en karaoke y es Boricua en la Luna. Okay. Así que yo ando con mi Roy Brown, pero Roy Brown viejo, de cuando yo era chiquita. Exacto. Para arriba y para abajo. Qué bien. Y se lo enseño a los nenes para que aprendan. Y todos tienen sus camisas de Boricua en la Luna. Qué bien, Marina. Gracias por compartir tu historia con Bonita Radio. Boricuas Globales es parte de lo que nosotros insistimos, que los puertorriqueños, donde quiera que se encuentren, hacen país. Y agradezco que hayas tenido el espacio, a pesar de la diferencia de hora,
Y te invitamos a que te quedes con Bonita Radio porque por aquí también te vas a enterar de dónde estamos y de lo que proponemos los diferentes periodistas que estamos haciendo periodismo independiente. Gracias. Y bueno, y será hasta la próxima porque desde donde quiera que estés también te vamos a seguir para que nos sigas compartiendo tus historias a través del mundo. Gracias, Marina. Muchas gracias. Saludos a todos por ahí. Ustedes Bye. escucharon otra puertorriqueña, en este caso en Dubái. Yo creo que las diferencias de los diferentes perfiles de la diáspora puertorriqueña consisten en el momento histórico en que se fueron y cuáles fueron las razones para irse del país. Este movimiento estudiantil, estas personas que tuvieron oportunidad de estar en instituciones en Puerto Rico que proponían la movilidad, sobre todo hacia Estados Unidos, a hacer bachillerato, es una de esas diásporas interesantes, por lo menos de los últimos 20 años aquí. Siempre pasó en la historia, pero en los últimos 20, 25, 30 años, quizás un poco más. Y accedimos a esta historia de Marina, que está una abogada puertorriqueña que no está fungiendo como abogada, pero esa es su formación, además de haber tenido formación interesante de un proyecto cultural humanístico como es los estudios afroculturales. Así que nosotros en este episodio tenemos más entrevistas. No se olviden que siempre estamos a través de todas las plataformas digitales de Bonita Radio. Nos vemos en la próxima entrevista. El crecimiento y evolución de la educación en Puerto Rico puede situarse en los años 60 tanto en la esfera pública como en la privada. Aún con los rezagos y complejidades sistémicas que al día de hoy se entroncan en el sistema educativo que se da desde el Estado, el esfuerzo de comunidades escolares se puede comprobar en el éxito de estudiantes a lo largo de su carrera en la Universidad de Puerto Rico y la que observan en instituciones del extranjero. Las instituciones privadas, con hincapié en el desarrollo del inglés como segundo idioma, desde el modelo laico o religioso, han promovido un sector estudiantil con poder adquisitivo que se ha movido fuera del país a darle continuidad al interés de definir carreras profesionales. Ellos también son parte de la diáspora puertorriqueña que se instala en lugares inimaginables del mundo, más allá del 100 por 35. Este episodio sexto de Boricuas Globales detiene mirada en la diversa y pujante ciudad de Dubái, una de las 7 que componen los Emiratos Árabes en el Golfo Pérsico. De un total de 3.3 millones de habitantes, el 92% de su población proviene de otros países del hemisferio, así como los que vienen a contribuir al desarrollo económico del Emirato, que se fundamenta en proyectos tecnológicos, turismo y el comercio. Entre oriundos en su mayoría de India, Pakistán y Bangladesh, la educación formal llevó a 2 boricuas a conocer el Islam desde el mundo árabe de Dubái, comunidad que vive un poco más liberal que otras de la región. Entre una abogada de San Juan con carrera en el mundo farmacéutico estadounidense y un veterinario de Caguas y amante de las olas, nos encontramos hoy en la conversación de Boricuas Globales. Saludos nuevamente en Boricuas Globales. Y en este Boricuas Globales, este episodio 6, estamos conversando con la diáspora puertorriqueña que ha salido del país del Caribe hacia diferentes países fuera de Estados Unidos por razón de sus profesiones, de sus trabajos, las oportunidades que vinieron encontrando fuera de Puerto Rico una vez se educaron en el país puertorriqueño. Y esta vez vamos a hablar con un veterinario puertorriqueño, originario de Caguas, Puerto Rico, que salió de la escuela de veterinaria o realmente industrias agropecuarias del recinto universitario de Mayagüez hacia diferentes oportunidades en Estados Unidos y más tarde en Dubái, donde está hoy, en relación a esa preparación que tuvo en Ohio State en el asunto veterinario. Federico Mora Jordán, bienvenido a Bonita Radio. Hola.
Federico, vamos a conversar contigo y lo primero es, tú eres de Caguas. Me Correcto. dices que estudiaste en el Colegio Notre Dame. Sales Eso de es así. Notre Dame hacia el recinto universitario de Mayagüez. ¿Qué estudiaste en Mayagüez? Pues en Mayagüez yo hice agronomía, industrias pecuarias. Era una de las opciones que tenía para tener todos los prerequisitos para la escuela de veterinaria, ya que yo cuando entré a la escuela al recinto en Mayagüez, yo sabía que mi meta final era convertirme en veterinario. Así que eso ya lo tenía, por lo menos estaba tratando de lograr eso. Estabas definido en ese sentido. Sí, sí. Sales de Puerto Rico, estudias en Mayagüez. ¿En qué año saliste de Mayagüez? Yo me gradué de Mayagüez en el 2003. En el 2003. Sí, Y de ahí te vas a Ohio State a hacer la veterinaria. correcto. Sí, en Puerto Rico desafortunadamente no hay escuela de veterinaria, así que todos los que queremos seguir esa carrera tenemos que salir del país de una manera u otra a Estados Unidos, que es lo más fácil para acreditarte, o hay otras personas que van a la República Dominicana, México, diferentes países, pero la verdad es que esa oportunidad todavía no la tenemos en nuestro país. Eh, Tú eres especialista en equinos. Correcto. ¿Cómo llegaste a esa especialidad? A ver, es un poco un camino raro porque yo no me crié con caballos como la mayoría de mis compañeros de clase que querían seguir con los caballos, sí que ellos tenían un background de montaban, sus familias habían tenido caballos. Yo sabía que quería trabajar en el campo. A mí estar en la oficina y eso nunca me ha gustado, me gusta estar afuera y los deportes que hago son todos fuera. Es un estilo de vida, supongo. Y me encantaba la reproducción y los caballos me dieron la oportunidad de hacer un enfoque en la reproducción al individuo, al animal específico. Y por eso fue que decidí irme por los equinos, más bien por el tema de la reproducción. Y, y el tema de la reproducción, estás en Ohio State, eso pues obviamente lo trabajas académicamente desde el estudio. Y en Correcto. términos de la práctica, ¿cómo es que sales de Estados Unidos? O sea, ¿cuál es tu ruta para llegar hoy a donde estás en Dubái? A ver, en la escuela veterinaria ya uno se enfoca, aunque aprendes de todo, te enfocas en los últimos 2 años en lo que tú estás ya decidido a hacer. Así que yo mis últimos 2 años, todas las clases electivas y todo las cogía en equinos y en oportunidades de reproducción donde las hubiese. En uno de esos internados, yo fui a Ocala y visité una práctica que la verdad es que me gustó mucho y tuve mucha suerte que me aceptaron para hacer mi formación post graduado de veterinaria. Esto fue en Ocala, Florida. La clínica muy grande se llama Peterson and Smith. Es un hospital muy reconocido y eso, de verdad que tuve suerte de que caí en buena gracia con el director y me ofrecieron el puesto de internado en el 2007. Así que de Ohio cogí mis maletas y mi perro y nos mudamos al sur, a Ocala. El clima mucho mejor para un puertorriqueño. Claro. Y ahí me formé, ahí hice 1 año de internado y después estuve 2 años más en la clínica siendo el veterinario residente en el centro especializado en reproducción. Fui creciendo en mi puesto y estaba encantado, en verdad, en Florida. Me gustaba mucho el área de los caballos, es muy grande en Ocala, es uno de los 2 lugares más grandes en Estados Unidos en cuanto a caballos, eso y Lexington, Kentucky. Así que yo estaba muy bien y como es la vida, tenía un cliente que yo le hacía las transferencias de embriones en Ocala y él le vendía caballos a la finca donde estoy yo trabajando hoy en Dubái. Y en ese momento, claro, yo era más joven que ahora, no tenía familia, y me surgió la oportunidad. Él se acercó a mí y me dijo, oye, Fede,
en Dubái están buscando un doctor que haga básicamente lo que tú haces aquí, porque en ese momento todos los caballos de mi finca los enviaban a Colorado a hacer los procedimientos que yo les hago y después los devolvían a Dubái. Así que Oh, era un vueltón. un- sí, logísticamente y económicamente era algo muy, ¿sabes? Era demasiado. Y yo al principio, si te soy sincero, yo había viajado y eso, pero Dubái, pues en ese lado del mundo nos enseñan que el Medio Oriente no está tan bien visto o como Ujú. lo quieras poner. Así que yo al principio casi lo desestimé. Cuando me lo dijo, yo le dije, mira, yo te voy a hacer el favor de hablar con la persona porque él era un buen amigo mío, un buen cliente, para no dejarlo mal. Básicamente hizo una conversación como estamos teniendo ahora, una entrevista por Skype en ese momento. Pero yo estaba muy claro que en Ocala estaba bien y que estaba cerca de Puerto Rico y no tenía cómo moverme de ahí. Y bueno, la oferta fue tentadora económicamente, pero también profesionalmente, Claro. porque yo en Estados Unidos estaba muy bien, pero tenía un jefe mayor que yo, que era el dueño de la clínica, y entonces yo lograr ser la persona punto en esa clínica me iba a costar igual 20, 25 años, y para mí yo siempre he sido bastante competitivo, pues era algo que yo quería aprender bajo él, pero eventualmente yo quería probar mi suerte y ver lo que estaba, ¿no? Lo que tenía por dentro y lo que pudiese dar. Entonces la oportunidad de Dubái en eso me empezó a llamar la atención. Esa oferta vino en el 2009 y en enero de 2010 ellos me invitaron a Dubái a pasar una semana en la finca. Y yo dije, mira, si no sale nada, dentro de todo me pagan un viaje y voy a Dubái y visito, uno, ¿no? Era una oportunidad, por lo menos era un tren que pasa quizás una vez en la vida y si no te montas, quizás lo pierdes y para mí una de las cosas eh, que me hubiera dolido más es mirar hacia atrás y haber dicho, ¿y si? ¿No? ¿Y si hubiera sido? ¿Qué hubiera sido? Entonces visité Dubái, me gustó. La finca es muy reconocida en el mundo de los caballos árabes. Tenía muy buenas cosas. Una clínica que estaba empezando, que básicamente me iban a dejar a mí montarla, a mi gusto. Tenía muchas ventajas profesionales. Y después de estar una semana, me fui ya con la idea, ya me habían ablandado, si lo quieren poner así. Ya tenía más idea de que sí que podría pasar, pero claro, tenía contrato con la clínica de Estados Unidos y el señor, el dueño, en realidad yo lo consideraba como mi abuelo o algo así, o sea, era una Ujú. persona que me formó, me dio mucho y yo no lo podía dejar tirado así de un día para otro. Cuando llegué de vuelta a Florida del viaje de Dubái, hablé con él y hablé muy sinceramente. Él sabía que yo iba a Dubái a lo que iba, ¿no? A una Claro. entrevista, ya yo se lo había contado. Y él mismo me dijo, mira, Fede, yo creo que esto es una oportunidad que sería difícil dejarla pasar. Tanto, de nuevo, volvemos tanto en lo económico como en las oportunidades que te están dando para tú probarte. Él sabía mi personalidad, claro, me conocía muy bien y él me empujó un poco a que lo hiciera. Y yo se lo agradezco un montón. Todavía hablo mucho con él por teléfono. Yo lo considero mi mentor todavía. Y si tengo algún caso duro, le contacto ¿no? Eh, veo a ver lo que tiene él en la cabeza y qué approach usaría. Ujú. Y di el brinco. En agosto de 2010 me mudé a Dubái full time. Y mira, estamos en 2021, casi 11 años y sigo en la misma finca, en el mismo sitio y creciendo. Así que yo creo que fue una buena decisión al final. Eh, Tú hablas de una finca que obviamente está especializada en equinos. Eh, Sí, Entiendo que son árabes desde su propia cultura, o sea, son personas originarias de los Emiratos. sí, correcto. Mis jefes son todos
de aquí y del gobierno de Emiratos Árabes Unidos. Es una finca del gobierno, Ok. sí, y se especializa 100% en caballos árabes de morfología, en caballos de show árabe. Ok, son caballos de escena, por decirlo de alguna manera. Y es así, Ok, sí. hay una complejidad cultural que ellos la pueden mirar a la inversa con relación al Caribe. Ujú. Definitivamente somos culturas bien diferentes. ¿Cómo fue lidiar con esas diferencias culturales, sobre todo lo que tiene que ver, en aquel momento tú no estabas casado, Correcto. pero después te casaste y tu esposa es puertorriqueña igualmente? No, mi esposa es de Madrid. Ah, es española. Muy bien, pero un poco ahí pues nos Sí, podríamos parecer un poco más en términos culturales y religiosos, por ejemplo, que son las que con culturas los fundamentales, las diferencias fundamentales que tiene la cultura árabe. correcto. ¿Cómo fue el impacto al llegar y cómo lo manejaste? Pues, si te soy sincero, yo me vine solo al principio, ¿Ok? ya yo estaba de novio con Mónica, con mi esposa, pero ella estaba también en Florida y ella también es veterinaria y ella estaba acabando su residencia, su especialidad, así que ella no podía venir a la misma vez que yo. Ok. Si yo hubiera quedado un año más, quizás hubieran dado la oportunidad a otra persona, entonces tuvimos que tomar esa decisión. Para mí, y no quiero que suene mal, pero para mí como hombre y viniendo sin ella, o sea, que no fue como que nos mudamos aquí siendo novios, porque eso hubiera tenido otros tipos de, Otra ¿no? de implicación. repercusiones. Sí. No fue muy difícil en realidad. A ver, sí que tienes que medir, pero yo creo que es una cosa también de sentido común, ¿no? En muchos aspectos. Pues yo no hablo de religión, pero tampoco te creas que hablo mucho de religión en Puerto Rico. Es como hablar de política también. Si uno no quiere ser una persona confrontacional, pues te evitas algunos temas. Yo sé lo que yo pienso, pero no tengo que ir diciéndoselo a todo el mundo. Y entonces ellos también, si te soy sincero, en Dubái, por ejemplo, no puedes generalizar, pero son muy abiertos en su manera de pensar. Ellos tienen su cultura y su forma de hacer las cosas, pero yo siempre le digo a la gente, o sea, mi esposa va a la playa en bikini, al mall, en falda. Claro, no va en falda corta que se le vayan a ver las nalgas, así, Ujú. ¿sabes? Me disculpas, pero ¿sabes? Pero eso es un poco de sentido común también, ¿no? No vas a ir a una actividad del gobierno con un escote que sea demasiado, o sea, hay que seguir unas reglas, pero no son tan estrictos como sería quizás en Arabia Saudita Claro. o en Qatar o en otro de esos sitios. Aquí hay tanto expatriado que se mezcla mucho la cosa. Y de verdad que para mí ellos fueron muy abiertos conmigo. O sea, yo no me sentaría en una mesa con mi jefe grande con una cerveza, pero más que nada por respeto, pero eso a mí no me afecta, o sea, no me cambia nada. O sea, yo no me quejo de eso, básicamente, no es un problema para mí. Cuando tú estableces la diferencia en que obviamente tú eres hombre y ese tipo de cultura, aun cuando estoy de acuerdo contigo, Dubái y los Emiratos son más liberales obviamente que otros países en términos de toda su cultura, sobre todo religiosa, que es la que impera a través de todas las instituciones y todos los escenarios sociales y culturales. Tu esposa sí puede haber sentido más duro el impacto del cambio cultural. Puede ser que sí. Ah, también te digo que ella llegó y tan pronto llegó, se hizo con trabajo. Ella es la única oncóloga veterinaria que hay en el Medio Oriente, así que trabaja directo con muchas de las personas grandes del gobierno, porque tienen animales y pues si tienen cáncer los tienen que llevar a donde ella. Okay. Y, y una anécdota interesante, por ejemplo, la familia de mi novia, de mi esposa ahora, pues son de Madrid, no habían salido mucho de España. Mi mamá sí que había viajado, así que vino con mente mucho más abierta y eso, la primera vez, pero ellos estaban un poco en duda, ¿no?
oh, te vas a mudar a Dubái, a una finca en Dubái, ¿sabes? Que al final es como, ya se estaban imaginando una choza en el medio del desierto, ahí, Wow. ¿no? De mala manera. Y vinieron la primera vez y han venido una o dos veces todos los años desde que vinieron la primera vez. Les gustó tanto. Y son unos señores mayores de España que no habían salido de España. O Ya, sea que me refiero que hay mucho para hacer. De claro. verdad, si no te digo, yo no estaría aquí tanto tiempo si no me hubiera gustado, de verdad. Mis dos nenas nacieron aquí, la mayor va al colegio aquí, a la escuela, nacieron aquí en hospitales de aquí, o sea, no fue que fuimos a España o Puerto Rico a tenerlas, como hacen algunas personas todavía. Toda nuestra vida, en realidad, desde hace 11 años pasa aquí, menos que me voy a Puerto Rico en el verano y a España y eso, pero nos hemos adaptado muy bien, de verdad, yo no me puedo quejar. Te digo, no hubiera, yo me vine con metas de un año a ver cómo salía y voy para 11, ¿sabes? Ha sido Claro. interesante. Tú vives en la misma finca, Sí, correcto. o sea, que hacen vida en el lugar donde trabajas, pero obviamente una finca pues es súper amplia y tienes los Sí. espacios, etcétera. ¿Cómo te mantienes en contacto con los asuntos de Puerto Rico? Pues, a ver, eso, claro, eso ha ido mejorando mucho, ¿no? Claro, Desde que yo empecé aquí en 2010, pues antes era por Skype, hablaba más que nada con mi mamá, los amigos era más difícil porque no, claro, también con el cambio de horario, eso sí que es complicado, ¿no? Tú me estás llamando, son tu 1:30, para mí son mis 9:30 de la noche, es claro. un cambio de horario fuerte para mantener tanta comunicación como uno quisiera. Eh, entonces con mi mamá sí que, claro, siempre lo cuadraba para poder hablar. Con los amigos se hacía un poco más complicado. Pero ahora desde que hay WhatsApp y Facebook no, y todas estas tecnologías se usan mucho más, pues al final me paso todo el día, ¿no? Vacilando con los amigos, por grupos aquí, por allí. Ahora es muy fácil, aunque no es un contacto como el que uno quizás quisiera tener. Yo extraño mucho Puerto Rico. A mí mi Puerto Rico es mi sitio. Eso no ha cambiado. Yo tan pronto puedo voy a Puerto Rico, tengo casa en Puerto Rico, yo lo veo como mi sitio al que quiero volver cuando me pueda retirar y vivir en la playa, que es lo que me gusta, ¿sabes? Eh, pero por lo menos ahora es más fácil de tener ese contacto. Y yo se lo digo a mis amigos, le digo, mira, el grupo este a mí me hace la vida, ¿sabes? Todavía puedo seguir hablando con mis amigos de toda la vida, básicamente, y eso te da, nada, te da un empujoncito para estando lejos. ¿Qué es lo más que extrañas de Puerto Rico en Dubái? Sinceramente, la, la familia y las olas, de seguro. Y las olas del mar, Sí, de cualquier sí, sí, sí. costa borincana que hay, definitivamente Atlántico, Mar Caribe. Yo Eh, me quedé, yo me quedé un año más en Mayagüez a propósito, porque vivía en Rincón y tenía mi esquinita allí de océano para nosotros. Lo hice a propósito. Perdí un año básicamente porque no me quería ir. Eso es para mí es lo que ha dictado mi vida mucho tiempo. eh, Federico, y la música. ¿Cuál es tu música preferida de Puerto Rico si tienes alguna? A mí siempre me ha gustado la salsa mucho también. Oh, eres salsero. Sí, sí. A ver, aquí, es verdad que aquí pierdes un poco, ¿no? Y ahora escucho de todo porque no es lo más fácil, pero es verdad que ahora también con Spotify y con iTunes y con todo, sí que te mantienes más, puedes volver ¿no? Antes tenías que tener los CDs cuando me mudé aquí y eso no era lo más fácil, ¿sabes? Es que ha cambiado mucho, claro. Y en términos de la salsa, ¿qué pieza de la salsa es como la tuya? Ah, salsa vieja, o sea, ya lo que pasa es que ha ido perdiendo también, sin ofender a nadie, ¿no? Pero ha perdido su encanto, es una música que en realidad vive un poco en el pasado, ¿no? No sé, La Fania, Richie Ray, Bobby Cruz, es que también viviendo en Mayagüez era algo que tenías ahí presente todo el tiempo, Claro. hasta Frankie Ruiz. Y allá, eh, ¿la escuchas? ¿La puedes escuchar en tu casa? sí, 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 La claro escuchas. que sí. O sea que por ahí te mantienes en contacto.
Sí, sí. Ahora se escucha mucha música urbana, sí, y aquí vas a la discoteca y te tienen el reggaetón puesto a full, ¿sabes? Entonces, al final, quieras o no, y yo lo digo con orgullo, porque al final te guste o no, Claro. que no sea tu música favorita, al final es no, son raíces de Puerto Rico y yo siempre digo a la gente con orgullo que la salsa también, ¿no? La gente la miraba un poco mal cuando la salsa empezó y eso también era música de medio de barrio, Claro. no, la clase alta no la miraba con buenos ojos. Y ahora pasa lo mismo con el reggaetón, excepción de las vulgaridades que se puedan decir y eso, Ujú. bueno, eso ya es otro tema. Pero si mira los dos géneros que han dominado básicamente el mundo musicalmente han salido de la isla, eso es increíble, ¿sabes? Yo te digo, aquí tú ahora mismo vas a una discoteca y hay gente bailando y eso, y ponen música urbana, reggaetón y ya se mete todo el mundo, pero estamos hablando de chinos, japoneses, europeos, lo que tú quieras, los ponen a bailar, ¿sabes? Es increíble, es increíble. En términos del el lenguaje, ¿cómo te va con el lenguaje, el idioma, que es diferente? In- ¿Lo estás aprendiendo, lo aprendiste o cómo vas ahí? No, no, No. no. Y la verdad es que es un poco vagancia de mi parte, pero mis jefes hablan inglés perfecto, todo. Entonces, al final, el inglés es como el idioma de los negocios. El árabe es difícil. Tampoco he tratado mucho, pero es difícil. Voy entendiendo algunas palabras y eso, pero hablarlo es complicado. Escribirlo es más complicado todavía. Se escribe al revés. Ujú. Entonces no, y es un poco vagancia mía por estar acomodado, porque si lo hubiera tenido que aprender obligado, probablemente lo hubiera hecho, pero al tener tanta facilidad con el inglés, no ha sido algo que he usado parte de mi disco duro del cerebro para guardar eso. ¿Y tus niñas? Pues mis niñas, yo en la casa, bueno, nosotros en la casa le hablamos en español 100%, porque yo no quiero que pierdan el español y aquí todo el mundo alrededor de ellas le habla en inglés. Entonces, en la casa yo les hago todo en español y si me hablan en inglés les digo que no la entiendo a propósito para que me hablen, ¿sabes? Para mantener Claro. esa identidad. También que mi esposa sea de España ayuda porque los dos hablamos en español todo el tiempo. Ya cuando tienes pareja mezclada anglosajón con español o otro idioma, ahí se puede complicar, pero en la casa nosotros 100% español, le trato de poner el Netflix en español, le cambio las películas a español para que absorban. A mí, yo creo que a los puertorriqueños con la televisión en inglés ayuda mucho a que uno Claro. salga hablando inglés mucho mejor. Entonces yo con ellas lo estoy haciendo al revés, porque su escuela es en inglés 100%. El inglés no va a ser ningún problema. Todas sus amigas hablan en inglés menos el grupo de amigos latinoamericanos y españoles, ¿no? Que los niños también les fuerzan de alguna manera a hablar en español para que no pierdan la identidad de cada país. Así que eso es como lo hago. La más grande coge clases de árabe en la escuela porque eso es parte del currículo. eh, y así vamos. Qué bien. Federico, agradezco mucho que hayas tenido este espacio para hablar a pesar de las 8 horas de diferencia con Bonita Encantado. Radio. Aquí nos esforzamos de hablar con los puertorriqueños que entendemos que hacen patria puertorriqueña, no importa dónde se encuentren. Y tú eres uno de ellos, así es que te deseamos mucho éxito, éxito a tu familia y éxito con ese mundo árabe que, como tú dices, es tan diverso y estás en uno de esos emiratos que en efecto es parte de esa diversidad de cómo se ha movido el mundo en ese espacio. Gracias por estar y éxito siempre. Muchas gracias por la oportunidad y que tengan un lindo día. Gracias, gracias a ti, que descanses, buenas noches. Bueno, Gracias. escucharon a Federico Mora Jordán, un puertorriqueño que es de esas diásporas que salen de Puerto Rico después de haber estar excelentemente educado por la Universidad de Puerto Rico. Siempre que hablamos de las diferentes razones que han tenido los puertorriqueños para salir, queremos puntualizar de dónde salen, qué han hecho en el país, qué los motivó a irse, cuál es la decisión, algunas mucho más claras, otras muchas más grises en el espacio de
decisiones que se pueden tomar para salir del país donde uno nace, se cría y quiere formar. Así es que este tipo de diáspora que hemos compartido con ustedes, en el caso de Marina Santini, de Los Santos, Federico, que llegaron a Dubái después de haber tenido diferentes experiencias de desarrollo estudiantil y de desarrollo profesional en el derecho, en el caso de Marina, en el área de la veterinaria, en el caso de Federico. Es para que sigamos mirando cómo la diáspora puertorriqueña recorre el mundo y sigue haciendo país estando donde quiera que se encuentren. Este episodio 6 trató de esos boricuas globales. Nosotros terminamos en este episodio con esta entrevista y los invitamos a seguir sintonizando las demás entrevistas que vamos a tener alrededor de otras experiencias, otros perfiles de los boricuas en la diáspora. Éxito, y no se olviden que este programa siempre va a ser producido gracias al auspicio de las cooperativas de Vega Alta, Abraham Rosa y de Cervecera de Puerto Rico. Será hasta el próximo Boricuas Globales.